¿Cómo es posible que un imperio transforme una provincia para siempre? Pues bien, en este análisis vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir esa huella, esa marca tan profunda que Roma dejó en las tierras de Zamora. Desde la conquista hasta su caída, vamos a ver cómo se forjó una identidad completamente nueva. Antes de meternos en faena, es muy importante decir que todo lo que vamos a contar aquí ha sido posible gracias a la fantástica labor de documentación de Zamorensis. Y claro, no estamos hablando solo de historia que está en los libros. La presencia de Roma se puede tocar, es algo tangible. Lo que vemos aquí, por ejemplo, son los restos de la villa romana de Requejo, un testimonio de piedra, nada menos, que ha sobrevivido 2 milenios para contarnos su historia. Vale, nuestro viaje va a tener 5 paradas. Empezaremos con las primeras huellas de Roma, para luego toparnos con la increíble resistencia de Viriato. Después exploraremos cómo era la vida diaria bajo el imperio. Vamos a desvelar un misterio histórico que es bastante sorprendente y, ya al final, asistiremos al fin de la era romana. Muy bien, pues vamos al lío. La llegada de Roma a la península ya por el 218 a.C. no fue para nada una conquista rápida. Fue, más bien, el comienzo de casi 3 siglos de conflictos, de pactos y de una transformación cultural lenta, sí, pero imparable. Esta pequeña cronología nos pone en situación. Todo arranca con ese desembarco en Ampurias. Durante décadas, Roma no para de luchar contra los pueblos de aquí. Luego, en el 197 a.C., Hispania se divide en 2 provincias, y Zamora cae en la Hispania ulterior, que era como decir la España lejana. Y poco a poco, con victorias clave como la del pretor Postumius Albinus, que era un alto magistrado, el control de Roma se va haciendo cada vez más fuerte. Pero ojo, la conquista no fue un camino de rosas para Roma, ni mucho menos. De la resistencia local surgió una figura que se hizo leyenda, un líder que se iba a convertir en el mayor dolor de cabeza para las legiones: Viriato. La historia de Viriato, la verdad, nace de una tragedia. Sobrevivió a una matanza terrible de los romanos, y a partir de ahí consiguió lo que parecía imposible: unir a las tribus y lanzar una guerra de guerrillas. Su estrategia era simplemente brillante. Anulaba la principal ventaja romana. A ver, las legiones en campo abierto eran invencibles, pero Viriato las llevaba a terrenos difíciles, las golpeaba con ataques súper rápidos y desaparecía. Y ahora, fijaos en este número, un 8. Podría parecer solo eso, ¿verdad? Pues no. 8 es el número de cónsules romanos, cónsules, los peces gordos de la República, a los que Viriato consiguió derrotar, uno detrás de otro. Es que es una auténtica barbaridad, una hazaña militar que nos deja claro el genio que era este hombre. Y esto es lo que conecta el mito con el presente de una forma increíble. La tradición cuenta que cada una de esas 8 victorias se simbolizaba con una banda roja en su estandarte. Y ese es, según la leyenda, el origen de la seña bermeja, la bandera actual de Zamora. Pero, como pasa muchas veces con los grandes héroes, su final fue trágico. Como eran incapaces de derrotarlo en batalla, los romanos recurrieron a la traición. Fueron sus propios hombres de confianza, a los que Roma sobornó, quienes lo asesinaron. Viriato cayó, sí, pero su leyenda como símbolo de resistencia, esa perdura hasta hoy. Una vez que la resistencia fue aplastada, Roma cambió el chip. Pasó de la conquista a la consolidación. Y ahí empezó el largo proceso de integrar este territorio en la enorme maquinaria del imperio. Ya no solo con la espada, sino con la cultura y la ingeniería. El concepto clave aquí es romanización. Es que no se trataba solo de una ocupación militar, sino de una transformación cultural profundísima. Los pueblos locales empezaron a adoptar el latín, las leyes romanas, sus dioses, sus formas de vida, creando una cultura nueva, la hispanorromana. ¿Y cómo lo hicieron? Pues se basaron en 3 pilares fundamentales. Primero, las calzadas, que eran las autopistas de la época. Por ahí se movían tropas, mercancías e ideas. Segundo, los campamentos militares, como Petabonium, que no solo controlaban el territorio, sino que se convertían en focos de comercio y cultura romana. Y tercero, el desarrollo de villas y ciudades que organizaban todo, la producción y la vida social, al más puro estilo romano. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para resolver un misterio, una confusión histórica que durante siglos situó una de las ciudades más legendarias de la antigüedad en un sitio completamente equivocado. La pregunta es directa. ¿Fue Zamora la Numancia que resistió heroicamente a Roma? La respuesta quizás sorprenda, porque durante muchísimo tiempo la respuesta oficial fue que sí. Aquí se ve claro el contraste. Durante siglos, tanto historiadores como documentos oficiales identificaban Zamora con Numancia. Era un hecho, vamos. Pero en 1856, el arqueólogo Eduardo Saavedra encontró las ruinas de verdad cerca de Soria y resolvió el error de una vez por todas. Un giro de guión fascinante en la historia. Y así llegamos al último capítulo de esta historia: la lenta decadencia y caída del poder romano.
y la llegada de nuevos pueblos que volverían a cambiar el mapa de la península. Después de las últimas grandes guerras, la región vivió un periodo larguísimo de paz, la famosa paz romana, y durante ese tiempo el cristianismo se fue extendiendo. Pero claro, en el siglo V, la presión de los pueblos germánicos se volvió insostenible, y el Imperio de Occidente, pues finalmente se derrumbó. Este mapa nos muestra perfectamente la nueva realidad política. El territorio de la antigua Hispania romana se rompe en pedazos. En la zona de Zamora se asientan sobre todo los suevos, mientras que los visigodos establecen su poder en el centro y el sur de la península. Los protagonistas de esta nueva era fueron varios pueblos germánicos. Los suevos y los alanos se quedaron por el noroeste, incluyendo Zamora. Los visigodos, que eran más y estaban mejor organizados, se asentaron en el centro. La convivencia fue una mezcla compleja de pactos y conflictos que al final acabó con los visigonas absorbiendo el reino suevo y unificando casi toda la península. A pesar de todo, los cronistas de la época nos dejaron esta frase que es muy evocadora. Tras el caos inicial de las invasiones, estos pueblos guerreros dejaron las armas para trabajar la tierra. Es una imagen potentísima que simboliza el fin de una era y el comienzo de otra, la transición de la antigüedad a la Edad Media. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Han pasado más de 1500 años, pero la herencia de Roma sigue aquí, con nosotros, en nuestro idioma, en las leyes, en los cimientos de las ciudades. Por eso, la pregunta queda en el aire. ¿Cuál es el legado romano más importante en nuestro día a día? Otra hoja de ruta. Primero, vamos a ver cómo nació una nación, nada menos, en suelo zamorano. Luego, nos meteremos de lleno en cómo era la vida en esa nueva frontera. De ahí, saltaremos a las grandes batallas de la Reconquista. Veremos cómo se selló una de las fronteras más antiguas de toda Europa y, para terminar, descifraremos los símbolos que nacieron de las guerras internas de Castilla. ¡Vamos allá! Venga, pues empezamos. La primera parada nos lleva a un momento que lo cambió todo. Porque Zamora, que hasta entonces había sido frontera con Al-Ándalus, de repente se encontró siendo la frontera con un nuevo reino cristiano completamente nuevo y con mucha fuerza, Portugal. Así tal cual, en el año 1143, en la ciudad de Zamora, nació un país. Es que es un hecho increíblemente potente. Tratemos de imaginar la escena, ¿no? En pleno corazón de la península, la diplomacia, las ambiciones familiares, todo eso dando forma al mapa de lo que hoy es Europa. Y fue Zamora, precisamente, la ciudad elegida para ese momento histórico. Y aquí lo tenemos, el documento clave, el Tratado de Zamora. Ojo, que esto no es un simple papel, ni mucho menos. Es literalmente el certificado de nacimiento de Portugal como un reino independiente. Fue el momento en que las aspiraciones portuguesas se hicieron realidad, y claro, esto dio comienzo a una geopolítica totalmente nueva en la península. Pero a ver, ¿por qué pasó esto? Aquí está la clave, en las motivaciones de estos dos primos. Porque claro, no fue un acto de generosidad sin más. Alfonso VII tenía su propio plan. Él quería ser imperator, emperador, y para eso necesitaba que otros reyes le juraran lealtad como vasallos. Así que reconocer a su primo como rey de Portugal, pues le venía de perlas para su proyecto imperial. Y Afonso Enríquez, por su lado, pues consiguió lo que llevaba años buscando, la independencia total para su reino. Un win-win, como diríamos hoy. Bueno, ya tenemos el tratado firmado. Pero claro, una cosa es lo que pone en un papel y otra muy diferente es cómo se vive eso en el día a día. ¿Qué significaba vivir en esa nueva frontera, en la famosa raya? Pues vamos a verlo, porque esta nueva realidad lo cambió absolutamente todo en la región. Claro, con una nueva frontera, pues hacen falta nuevos guardianes. Y aquí entran en escena unos actores de primer nivel, los caballeros templarios. Estamos hablando de la orden militar más poderosa y rica de la cristiandad en ese momento. Vieron que esta zona era súper estratégica y no tardaron en establecerse, y con mucha fuerza a ambos lados de esa nueva línea divisoria. Pero la vida no era solo cosa de reyes y caballeros, ¿eh? Fijaos en esta historia que es tremenda. Todo comenzó por una trucha. Parece una broma, pero no lo es. El llamado Motín de la Trucha fue una revuelta popular brutal que estalló en Zamora en 1158 por una simple discusión en el mercado. Es una anécdota que nos enseña muchísimo sobre las tensiones sociales de la época, sobre las injusticias, el orgullo y sobre todo cómo una pequeña chispa podía literalmente hacer que ardiera toda una ciudad. Y de las disputas en el mercado pasamos a los grandes conflictos que iban a definir el futuro de toda la península. Y en este tablero de ajedrez gigante, Zamora no fue una simple espectadora. Para nada. Jugó un papel principalísimo en la Reconquista, saboreando tanto las derrotas más amargas como las victorias más decisivas.
Y aquí tenemos las dos caras de la moneda de la guerra. Por un lado, la batalla de Alarcos, una derrota terrible para Castilla, un frenazo en seco a la reconquista que llevó la destrucción y el miedo hasta las mismas tierras zamoranas. Pero la historia a veces da unos giros espectaculares, y en 1212, en las Navas de Tolosa, todo cambió. Fue una victoria cristiana aplastante, decisiva, que abrió de par en par el camino hacia el sur y que de repente disparó la importancia estratégica de ciudades como Zamora, Toro o Benavente. Y claro, después de esa gran victoria, Zamora vivió una especie de edad de oro. Creció la población, aumentó su peso político, llegaron órdenes religiosas muy importantes como los dominicos, y como premio a su valor en la batalla, el rey Alfonso IX les concedió un honor increíble: añadir a su escudo el puente romano de Mérida que habían ayudado a conquistar, un símbolo de poder y de prestigio militar. Bien, ya hemos visto cómo nació esta frontera casi de la nada. Pero ahora vamos a ver cómo se hizo permanente. Cómo se selló de una forma tan sólida que ha durado, pensadlo bien, más de 700 años. Fijaos en esta imagen, la Torre del Reloj, en Alcañices, provincia de Zamora. No es una torre cualquiera, es un testigo de piedra, un protagonista silencioso de la historia. Imaginemos a las delegaciones reunidas a sus pies, a punto de firmar un acuerdo que iba a dibujar el mapa de esta zona de Europa para siempre. Y este es el momento cumbre. El Tratado de Alcañices, del año 1297. Aquí se sentaron a negociar la reina regente de Castilla, María de Molina, una mujer de armas tomar, y el rey Dionisio I de Portugal. Y con su firma pusieron fin a décadas de disputas y trazaron la línea fronteriza que, con cambios mínimos, ha llegado hasta nuestros días. Y esto es algo en lo que vale la pena detenerse un segundo. Pensemos en el resto de Europa durante todos estos siglos. Fronteras que iban y venían con cada guerra, con cada boda real. Un caos. Y mientras, la raya, la frontera entre España y Portugal, definida en gran parte en Zamora, se mantuvo estable. Es una de las fronteras internacionales más antiguas y estables de todo el mundo. Un legado histórico, la verdad, extraordinario. Venga, que llegamos a la última parte. Con la frontera exterior ya bien definida y asegurada, los problemas se trasladaron al interior. Ahora tocaban las guerras civiles, las luchas por el poder dentro de la propia corona de Castilla. Y como no podía ser de otra manera, Zamora y su poderosa nobleza se vieron metidos de lleno en todos estos conflictos. Y fue una época de lo más turbulenta. Primero, la guerra civil entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara. Luego, ya en el siglo siguiente, la Guerra de Sucesión Castellana. El reino se sumió en el caos, y las ciudades zamoranas, con sus nobles divididos en bandos irreconciliables, fueron un escenario clave de todas estas luchas. Y es precisamente de estos conflictos de donde nace uno de los símbolos más bonitos y con más historia de Zamora, su bandera, la seña bermeja. Es que es una bandera que cuenta historias. Las 8 franjas rojas, según la tradición, representan las 8 victorias del mítico guerrero Viriato contra los romanos. Casi nada. Y esa franja verde que la hace tan especial, esa es un premio, un galardón concedido por los mismísimos reyes católicos por el apoyo de Zamora en la batalla de Toro, una batalla que fue crucial para que ellos ganaran la guerra y unificaran el reino. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. La pregunta que planteamos es, ¿de verdad puede la historia de una sola provincia contener el nacimiento de una nación y las guerras de un imperio? Bueno, pues después de todo lo que hemos visto, parece que la historia de Zamora nos demuestra que la respuesta es un sí y bien grande. Desde ser la cuna de Portugal hasta forjar su propia identidad en las guerras de Castilla, su historia es en pequeña escala la historia de toda la península, una auténtica pasada. ¿De verdad puede la lealtad de una ciudad, de una provincia entera, llegar a cambiar el rumbo de la historia? Pues en el caso de Zamora, como vamos a descubrir, la respuesta es un sí, y además un sí rotundo. Nuestro viaje se va a dividir en 5 grandes etapas. Primero, la guerra que lo empezó todo. Después veremos qué pasó con esa lealtad, cómo fue recompensada. Cruzaremos el charco para ver la huella de Zamora en América. Luego volveremos para una nueva rebelión y terminaremos analizando el auge y la caída de la provincia bajo el imperio. Pues empezamos. Primera parada, una corona en disputa. La guerra que, literalmente, forjó el destino de Zamora. A ver, situémonos. Muere el rey Enrique IV y Castilla se rompe en 2. Por un lado está su hermana Isabel con su marido Fernando. Por el otro su hija Juana, a la que llamaban con bastante desprecio la Beltraneja. Ella, claro, contaba con el apoyo del rey de Portugal. En este momento tan crítico, Zamora, Benavente y Toro se la juegan y apoyan a Isabel. Una decisión que, como digo, lo cambió todo. Y claro, la guerra no tarda en estallar. En 1475, el rey portugués Alfonso V cruza la frontera y toma Toro y Zamora.
La respuesta de Fernando es inmediata. Organiza un ejército y se lanza a cercar esas ciudades. El momento cumbre de todo el conflicto llega en una fecha muy concreta. El 1 de marzo de 1476. La Batalla de Toro. Fue una batalla, la verdad, bastante confusa, con momentos de victoria para los dos bandos. Pero lo que importa es que, estratégicamente, fue un triunfo total para Isabel y Fernando. Dejó a las tropas portuguesas muy tocadas y consolidó su poder en el trono para siempre. Y claro, una vez ganada la guerra, llegó la hora de premiar a los que habían sido fieles. Así que pasamos a la segunda parte, la recompensa a la lealtad. Vamos a ver cuál fue el precio y, sobre todo, el premio por haber elegido bien. Los reyes católicos, desde luego, tenían memoria. A Zamora le dieron honores, como la famosa banda de tafetán verde, la seña bermeja, para su estandarte. Pero sobre todo, le dieron privilegios económicos que eran un auténtico tesoro, una feria anual sin impuestos y el paso de la Cañada Real de la Plata. Esto fue una bomba para el comercio, especialmente para el de la lana. A ver, esto de estar Franco de Alcabala suena técnico, pero es muy fácil de entender. La alcabala era, para que nos hagamos una idea, como el IVA de la época, el principal impuesto sobre casi todo. Así que imaginemos lo que suponía que te lo quitaran, aunque solo fuera para una feria. Era una autopista para el comercio, un privilegio brutal que atraía mercaderes de todas partes. Toda esta prosperidad coincide con dos momentazos de la historia de España: la caída de Granada y la expulsión de los judíos, en 1492. Y Zamora, a pesar de los cambios tan bestias que esto supuso, como la venta de todas las propiedades de sus dos juderías, vive una época de crecimiento increíble. La ciudad se transforma por completo, se construyen edificios nuevos, se arreglan las calles, un cambio radical. Pero esta Zamora tan activa y en plena ebullición no se iba a quedar quieta en la península, ni mucho menos. Su influencia cruzó el océano. Así que vamos a ver qué huella dejó Zamora en el Nuevo Mundo. Muchísimos zamoranos se lanzaron a la aventura de América. Y no fueron precisamente de turismo. Fíjense, Diego de Losada funda nada menos que Caracas. Diego de Ordaz está en la conquista de Cuba y de México con Cortés. Otros, como Alonso Briceño, acompañan a Pizarro en Perú. Si hasta le pusieron a un río de México el nombre de Duero, como el de su casa. Y esta es la prueba de que ese legado sigue vivito y coleando. El mapa de América está lleno de nombres zamoranos. Hay ciudades, provincias, municipios, en México, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Es como si hubieran replicado su provincia a miles y miles de kilómetros de distancia. Impresionante. Pero la historia, ya se sabe, nunca para. Con la muerte de los reyes católicos llega una nueva familia al trono, los Habsburgo, y con ellos un nuevo conflicto gigantesco. Así que pasamos a la revuelta de los comuneros. Nueva dinastía, nueva rebelión. La llegada del nuevo rey, Carlos I, provoca un levantamiento tremendo en Castilla. Y esta vez Zamora no va a una. La lealtad se parte por la mitad. Por un lado hay tropas que se alistan para defender al rey. Pero por otro, la propia ciudad de Zamora se amotina y apoya a los comuneros, que en esa zona estaban liderados por un personaje increíble, el obispo Antonio de Acuña, que llegó a luchar con sus propios curas. Y para que veamos hasta qué punto esto fue una guerra civil, una guerra entre hermanos, tenemos esta anécdota, que es brutal. En la batalla final, en Villalar, cuando el líder comunero Padilla ya se había rendido, un caballero de Toro, Juan de Ulloa, se acerca y le hace una herida en la cara. Un gesto que resume perfectamente todo el odio y la división que partió Castilla. Bueno, la revuelta es aplastada y el imperio de los Habsburgo se afianza. Así que entramos ya en la última parte de nuestro análisis, las luces y las sombras de este imperio. Veremos el auge, pero también el declive de Zamora bajo esta dinastía. Y aquí tenemos algo fantástico, una especie de foto de la época, el censo de 1591. Es la primera vez que tenemos datos fiables de la población, y son muy interesantes. Vemos que la provincia de Zamora tiene un poco más de 20.000 habitantes. Pero ojo al dato, la capital, Zamora ciudad, es bastante pequeña. Y lo más curioso es que Toro, en ese momento, era más grande, tenía más población que la propia capital de la provincia. Porque a finales del siglo XVI, todo ese crecimiento se frena en seco y empieza un declive muy lento, pero constante. ¿Y por qué? Bueno, pues por una suma de cosas. Por un lado, las continuas sacas de soldados, es decir, los reclutamientos para las guerras del imperio que se llevaban a toda la gente joven. A eso le sumamos las crisis económicas, las malas cosechas y una decisión política con unas consecuencias terribles. Hablamos de la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII. En Toro, esta comunidad era el corazón de industrias clave, como la de los tejidos y los tintes. El que los echaran de un día para otro supuso, sin más, el colapso total de la economía de la ciudad. Un golpe durísimo del que tardaría siglos en recuperarse.
Y con esto llegamos al final de este viaje tan intenso. Hemos visto cómo la lealtad de una provincia ayudó a crear un reino y cómo después llegó su declive bajo un imperio global. La pregunta que nos queda, para pensar un poco, es ¿qué ecos de todo aquello, de esa lealtad, de esa expansión y de ese declive resuenan todavía hoy en la Zamora que conocemos? Nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver cómo nació una nación, nada menos, en suelo zamorano. Luego, nos meteremos de lleno en cómo era la vida en esa nueva frontera. De ahí, saltaremos a las grandes batallas de la Reconquista. Veremos cómo se selló una de las fronteras más antiguas de toda Europa y, para terminar, descifraremos los símbolos que nacieron de las guerras internas de Castilla. ¡Vamos allá! Venga, pues empezamos. La primera parada nos lleva a un momento que lo cambió todo. Porque Zamora, que hasta entonces había sido frontera con Al-Ándalus, de repente se encontró siendo la frontera con un nuevo reino cristiano completamente nuevo y con mucha fuerza, Portugal. Así tal cual, en el año 1143, en la ciudad de Zamora, nació un país. Es que es un hecho increíblemente potente. Tratemos de imaginar la escena, ¿no? En pleno corazón de la península, la diplomacia, las ambiciones familiares, todo eso dando forma al mapa de lo que hoy es Europa. Y fue Zamora, precisamente, la ciudad elegida para ese momento histórico. Y aquí lo tenemos, el documento clave, el Tratado de Zamora. Ojo, que esto no es un simple papel, ni mucho menos. Es literalmente el certificado de nacimiento de Portugal como un reino independiente. Fue el momento en que las aspiraciones portuguesas se hicieron realidad, y claro, esto dio comienzo a una geopolítica totalmente nueva en la península. Pero a ver, ¿por qué pasó esto? Aquí está la clave, en las motivaciones de estos dos primos. Porque claro, no fue un acto de generosidad sin más. Alfonso VII tenía su propio plan. Él quería ser emperador, y para eso necesitaba que otros reyes le juraran lealtad como vasallos. Así que reconocer a su primo como rey de Portugal, pues le venía de perlas para su proyecto imperial. Y Afonso Enríquez, por su lado, pues consiguió lo que llevaba años buscando, la independencia total para su reino. Un win-win, como diríamos hoy. Bueno, ya tenemos el tratado firmado. Pero claro, una cosa es lo que pone en un papel y otra muy diferente es cómo se vive eso en el día a día. ¿Qué significaba vivir en esa nueva frontera, en la famosa raya? Pues vamos a verlo, porque esta nueva realidad lo cambió absolutamente todo en la región. Claro, con una nueva frontera, pues hacen falta nuevos guardianes. Y aquí entran en escena unos actores de primer nivel, los caballeros templarios. Estamos hablando de la orden militar más poderosa y rica de la cristiandad en ese momento. Vieron que esta zona era súper estratégica y no tardaron en establecerse, y con mucha fuerza a ambos lados de esa nueva línea divisoria. Pero la vida no era solo cosa de reyes y caballeros, ¿eh? Fijaos en esta historia que es tremenda. Todo comenzó por una trucha. Parece una broma, pero no lo es. El llamado Motín de la Trucha fue una revuelta popular brutal que estalló en Zamora en 1158 por una simple discusión en el mercado. Es una anécdota que nos enseña muchísimo sobre las tensiones sociales de la época, sobre las injusticias, el orgullo y sobre todo cómo una pequeña chispa podía literalmente hacer que ardiera toda una ciudad. Y de las disputas en el mercado pasamos a los grandes conflictos que iban a definir el futuro de toda la península. Y en este tablero de ajedrez gigante, Zamora no fue una simple espectadora. Para nada. Jugó un papel principalísimo en la Reconquista, saboreando tanto las derrotas más amargas como las victorias más decisivas. Y aquí tenemos las dos caras de la moneda de la guerra. Por un lado, la batalla de Alarcos, una derrota terrible para Castilla, un frenazo en seco a la Reconquista que llevó la destrucción y el miedo hasta las mismas tierras zamoranas. Pero la historia a veces da unos giros espectaculares, y en 1212, en las Navas de Tolosa, todo cambió. Fue una victoria cristiana aplastante, decisiva, que abrió de par en par el camino hacia el sur y que de repente disparó la importancia estratégica de ciudades como Zamora, Toro o Benavente. Y claro, después de esa gran victoria, Zamora vivió una especie de edad de oro. Creció la población, aumentó su peso político, llegaron órdenes religiosas muy importantes como los dominicos, y como premio a su valor en la batalla, el rey Alfonso IX les concedió un honor increíble: añadir a su escudo el puente romano de Mérida que habían ayudado a conquistar, un símbolo de poder y de prestigio militar. Bien, ya hemos visto cómo nació esta frontera casi de la nada. Pero ahora vamos a ver cómo se hizo permanente. Cómo se selló de una forma tan sólida que ha durado, pensadlo bien, más de 700 años. Fijaos en esta imagen. La Torre del Reloj, en Alcañices, provincia de Zamora. No es una torre cualquiera, ¿eh?
es un testigo de piedra, un protagonista silencioso de la historia. Imaginemos a las delegaciones reunidas a sus pies, a punto de firmar un acuerdo que iba a dibujar el mapa de esta zona de Europa para siempre. Y este es el momento cumbre, el Tratado de Alcañices, del año 1297. Aquí se sentaron a negociar la reina regente de Castilla, María de Molina, una mujer de armas tomar, y el rey Dionisio I de Portugal. Y con su firma pusieron fin a décadas de disputas y trazaron la línea fronteriza que, con cambios mínimos, ha llegado hasta nuestros días. Y esto es algo en lo que vale la pena detenerse un segundo. Pensemos en el resto de Europa durante todos estos siglos. Fronteras que iban y venían con cada guerra, con cada boda real. Un caos. Y mientras, la raya, la frontera entre España y Portugal, definida en gran parte en Zamora, se mantuvo estable. Es una de las fronteras internacionales más antiguas y estables de todo el mundo. Un legado histórico, la verdad, extraordinario. Venga, que llegamos a la última parte. Con la frontera exterior ya bien definida y asegurada, los problemas se trasladaron al interior. Ahora tocaban las guerras civiles, las luchas por el poder dentro de la propia corona de Castilla. Y como no podía ser de otra manera, Zamora y su poderosa nobleza se vieron metidos de lleno en todos estos conflictos. Y fue una época de lo más turbulenta. Primero, la guerra civil entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara. Luego, ya en el siglo siguiente, la guerra de sucesión castellana. El reino se sumió en el caos, y las ciudades zamoranas, con sus nobles divididos en bandos irreconciliables, fueron un escenario clave de todas estas luchas. Y es precisamente de estos conflictos de donde nace uno de los símbolos más bonitos y con más historia de Zamora, su bandera, la seña bermeja. Es que es una bandera que cuenta historias. Las 8 franjas rojas, según la tradición, representan las 8 victorias del mítico guerrero Viriato contra los romanos. Casi nada. Y esa franja verde que la hace tan especial, esa es un premio, un galardón concedido por los mismísimos reyes católicos por el apoyo de Zamora en la batalla de Toro, una batalla que fue crucial para que ellos ganaran la guerra y unificaran el reino. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. La pregunta que planteamos es, ¿de verdad puede la historia de una sola provincia contener el nacimiento de una nación y las guerras de un imperio? Bueno, pues después de todo lo que hemos visto, parece que la historia de Zamora nos demuestra que la respuesta es un sí y bien grande. Desde ser la cuna de Portugal hasta forjar su propia identidad en las guerras de Castilla, su historia es en pequeña escala la historia de toda la península, una auténtica pasada. Pues vamos a ello. Hoy nos subimos a la máquina del tiempo, y nuestro destino es la provincia de Zamora. Queremos entender juntos cómo ha podido cambiar tanto, pero tanto, en apenas 100 años. Un cambio radical. Y es que todo el viaje que vamos a hacer hoy gira en torno a una pregunta clave. ¿Cómo es posible que una tierra que parecía tenerlo todo, todas las cartas para ganar, acabase convertida en el corazón, en el símbolo de la España vaciada? Para entenderlo hay que mirar atrás. Las claves, como casi siempre, están en su historia. Así que, ¿dónde empezamos? Pues en el punto de partida, claro. Vámonos a principios del siglo XX. Y ojo, porque la imagen que tenemos hoy de Zamora no tiene nada que ver. Nada. Por aquel entonces no era para nada una tierra de abandono. Era todo lo contrario. Estaba viviendo su propia edad de oro. ¿Pero qué pasó para que todo despegara así? Pues fue como una tormenta perfecta, una combinación de factores. Por un lado, una industria harinera potentísima, con la fábrica de Bobo como buque insignia, y un sector del vino que no paraba de crecer. Pero claro, todo eso hay que moverlo, y ahí entra el tren. Las nuevas líneas de ferrocarril lo cambiaron todo. Y si a eso le sumas un buen empujón político desde Madrid, pues ya lo tienes. El resultado, nace una nueva burguesía, gente con dinero, con ganas de invertir, y sobre todo con la ambición de transformar su ciudad. Y esa prosperidad, claro, no se quedó en los bancos o en los libros de cuentas. No, se vio en la calle. Se hizo piedra, literalmente. La huella de esta nueva clase social se ve hoy en día en la arquitectura. El modernismo, de la mano de arquitectos como Francisco Ferriol, fue el estilo que eligieron para decir «aquí estamos nosotros». Era el símbolo de una época de muchísimo optimismo, de mucho poder económico. Pero es que la ambición no se quedó en los palacetes del centro, Iba mucho más allá. Se atrevieron con obras de ingeniería que, de verdad, hoy en día siguen siendo espectaculares. Hablamos de los Saltos del Duero o del viaducto Martín Gil. Imagínense. Eran las catedrales del siglo XX, las catedrales del progreso. Proyectos que le decían al mundo entero que creían ciegamente en el futuro. Y claro, cambiaron el paisaje para siempre. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Todo este progreso, todo este optimismo no trajo la paz social. Debajo de esa superficie de prosperidad había una tensión social que no paraba de crecer y que, como se pueden imaginar, estaba a puntito de estallar.
Y estalló. Con la llegada de la Segunda República, toda esa tensión que estaba ahí, latente, salió a la luz. Y lo curioso, la gran ironía, es que los protagonistas de las protestas fueron precisamente los obreros de esos grandes símbolos de progreso, los del ferrocarril, los de los Altos del Duero. Las huelgas se hicieron constantes, hasta el punto de que en el 33 Zamora era, literalmente, un polvorín, la provincia más conflictiva de toda la región leonesa. Y aquí viene la paradoja. Mientras la calle ardía, en las elecciones una y otra vez ganaban las derechas. Y con este panorama llegamos a julio del 36, el alzamiento militar. En Zamora la verdad triunfó muy rápido, y esto es clave, prácticamente sin resistencia armada en la capital, así que desde el minuto 1 la provincia entera quedó dentro de la que se conoció como zona nacional. Y esta idea, la de retaguardia, es fundamental para entender los siguientes años. Al no haber un frente de batalla cerca, la vida no paró, pero se transformó por completo. La vida civil se militarizó. O sea, Zamora se convirtió en una pieza estratégica, pero en la retaguardia. Y eso, claro, lo cambió todo en el día a día de la gente. A ver, ¿y cómo era la vida entonces? Pues básicamente todo giraba en torno a la guerra. Por una parte estaba el esfuerzo material. Había que mandar hombres al frente, recursos, Radio Zamora se convirtió en una herramienta de propaganda, se crearon impuestos especiales como el del plato único. Y por otra parte, un control social tremendo, asfixiante. Tenías a la Guardia Cívica vigilando la moralidad por la calle y al Servicio Nacional del Trigo controlando hasta el último grano de la cosecha. Todo por y para la guerra. Y bueno, se acaba la guerra, pasa la durísima posguerra y Zamora se encuentra de frente con un enemigo nuevo, un enemigo distinto, silencioso pero implacable, la despoblación, el vaciamiento. Miren esta cifra, porque esta cifra lo explica casi todo. En la década de los 50 Zamora llega a su pico de población, su máximo histórico, más de 300.000 habitantes. Podría parecer una buena noticia, ¿no? Un triunfo. Pues no, era el borde del precipicio. Porque justo a partir de ese momento empieza una caída libre, un desplome demográfico que a día de hoy aún no se ha detenido. Y la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué se fue la gente? Pues la respuesta, aunque duela, es sencilla. Porque no veían futuro. Faltaba industria. Así que los más jóvenes, ¿qué iban a hacer? Tuvieron que coger la maleta. Primero a otras capitales de España. Después a Francia, a Alemania, a Suiza, a América. Fue una auténtica sangría. Una sangría que dejó los pueblos vacíos. Y por si fuera poco, en medio de esa decadencia lenta de ese éxodo, una tragedia. Una tragedia que conmocionó a toda España. El 9 de enero de 1959. La presa de Vega de Tera se rompe y el agua arrasa el pueblo de Ribadelago. 144 muertos. Fue un golpe terrible que se quedó grabado en la memoria colectiva como un símbolo de aquellos años tan difíciles. Vale, hemos visto el auge y la caída. Pero la historia no acaba ahí. Vamos a ver ahora cómo, ya a finales del siglo XX y hasta hoy, Zamora ha intentado darle la vuelta a la situación, cómo ha intentado reinventarse. Y el cambio de mentalidad, el cambio de estrategia, ha sido radical. Se ha pasado de una economía basada en la agricultura de subsistencia, casi de supervivencia, a un modelo totalmente diferente. Hoy los motores de la provincia ya no son solo el trigo y la uva, ahora se habla de turismo rural, de una cultura gastronómica brutal y sobre todo de una apuesta decidida por la calidad, y esa calidad tiene un nombre, denominaciones de origen. Y en esa pelea por encontrar un nuevo camino, Zamora ha ido sumando herramientas. ¿Cuáles? Pues las denominaciones de origen, claro, el vino de toro, el queso zamorano, que pusieron sus productos en el mapa mundial. También la puesta en valor de su patrimonio, que es una barbaridad. Y la última gran baza, la gran apuesta de los últimos años, el AVE, la alta velocidad, que de repente pone a Zamora a tiro de piedra de Madrid. Y con esto llegamos al final, y a la gran paradoja, la gran contradicción de la Zamora de hoy. Por un lado está mejor conectada que nunca en su historia, el AVE es una revolución. Pero por otro, la sangría demográfica no para. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Será el AVE suficiente para darle la vuelta a la tortilla? ¿Bastará para revertir un siglo de éxodo? De la respuesta a esa pregunta depende, ni más ni menos, que el futuro de toda una provincia. Gracias por acompañarnos en este recorrido.